A continuación, Universos Desconocidos. Canal 9, el canal de la familia. Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Este jueves tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del paganismo. Ese término usado para las tribus, usadas para las culturas que vivían alejados del Imperio Romano y se dedicaban a cazar, se dedicaban a cosechar de una forma o a recolectar frutos y se les dio el término de paganos. Pero ellos tenían otras creencias, tenían otras ideologías y muchas de ellas han sobrevivido hasta nuestra época y muchas veces no sabemos el origen de muchas festividades que aún tenemos y que pensamos que son más modernas, pero realmente la tradición pagana o las tradiciones de varias culturas y religiones paganas han influenciado hasta hoy, hasta nuestros días. También en el top 10 tenemos un top 10 muy interesante, un top 10 de 10 casos de asesinatos donde las únicas pistas que se encontraron son pistas relacionadas con algún culto, con algún ritual de brujería y jamás encontraron a sus asesinos. Eso es lo que tenemos hoy en el top 10 y es lo que hemos preparado para el programa de hoy. Comenzamos con Universos Desconocidos. Paganismo es un conjunto de creencias milenarias basadas en la idea del equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y la armonización que los seres vivos tienen con estas. Tiene como fundamento la creencia en la dualidad existente entre todas las cosas, reconocida como energía activa y energía pasiva. Estas pueden denominarse de formas muy diferentes dependiendo de la tradición que se siga. Su nombre se deriva de la palabra latina pagus, que describía a los habitantes del campo, aquellos que vivían alejados de las grandes ciudades romanas y que dependían de las fuerzas naturales para sus cosechas y recolección de productos. En general, el término paganismo no era ni siquiera concebido como una religión o creencia, era más bien un modo de vida, practicado desde hace 200,000 años, cuando el ser humano empieza a desarrollar las características que lo hicieron evolucionar como Homo sapiens. Desde la primera ofrenda mortuoria, la creencia en un mundo más allá del que vemos, se puede pensar que existe el paganismo. Es de esta creencia de donde parten todas las religiones institucionalizadas más populares de hoy en día, como el judaísmo, el catolicismo, el islam y el cristianismo en todas sus variantes. Y esto puede verificarse históricamente, ya que la mayoría de sus fiestas más importantes provienen de rituales antiguos de origen pagano. Comenzamos con el programa y como les había dicho tenemos el tema de paganismo, tenemos a invitados, bastantes invitados esta noche, pero son invitados que cada uno tiene un conocimiento, cada uno tiene un aporte que nos va a brindar un programa muy interesante para entender. Creo que el paganismo sobre todo se ha satanizado, se ha hecho una mala fama desde un inicio que empieza la cristianización sobre estas tribus y estas culturas, pero creo que es muy interesante conocerlos a fondo y realmente conocer qué aportan estas tradiciones. Alejandra Mora viene representando a los grupos Wicca de Costa Rica, que ya la mayoría de ustedes lo conocen. También seguimos con Esteban. Tú vienes representando lo que es el Kindred Irminsul. Irminsul, sí. Esa es para que la gente entienda más o menos un poquito de lo que tú representas. Es el paganismo nórdico, principalmente centrado en los dioses de la mitología escandinava, como Odín, Thor, Frey, Freya y Balder, entre otros dioses. Así es. Francisco, bienvenido. Francisco, tú vienes representando a los druidas de Costa Rica. Así es. Los druidas, para que también la gente conozca qué son los druidas, ¿qué representa estas personas de los druidas de Costa Rica? Bueno, Druidas de Costa Rica es una organización muy reciente en el país, donde nos enfocamos más que todo en la espiritualidad de los antiguos pueblos celtas de Europa. Y pues hemos logrado asentar acá lo que es el druidismo. En realidad somos pocas personas, pero es algo que conforme han pasado las décadas va creciendo. Braulio Cordero, bienvenido también.
Tú representas, a ver si lo pronuncio bien, el Cultus Deorum de Costa Rica, ¿no? ¿Qué significa o qué es lo que ustedes La palabra Cultus Deorum en realidad es una palabra latina, lo que significa es culto de los dioses, es la religión romana. Antiguamente los romanos no le tenían nombre a su religión porque no hallaban la necesidad de, digamos, diferenciar una religión de otra. Pero el término moderno que se ha aceptado universalmente es Cultus Deorum o religio romana también. Para empezar un poquito contigo, Braulio, porque creo que es interesante, porque a partir de los romanos sobre todo viene la cristianización y viene sobre todo la conversión de muchos pueblos de los que ustedes son parte de esa tradición, de la que ustedes siguen. Sobre todo los romanos, la mayoría, uno cuando piensa en romanos siempre se le viene a la mente uno los católicos, los cristianos, pero antes de eso, antes de Constantino, ellos tenían otras tradiciones, ¿no? Correcto, ellos tenían una religión que en un principio empezó como igual a la religión celta o a la religión nórdica, una religión basada en la naturaleza, adoración a los espíritus de la naturaleza, que de hecho los romanos en un principio, cuando Roma era una pequeña aldea, ellos no tenían imágenes ni templos, sino que se dedicaban a adorar a fuerzas de la naturaleza. Entonces, para ellos era igual que el resto de los pueblos de Europa, ¿verdad? Era un culto sencillo, un culto agreste. Luego, con el tiempo, conforme se fue expandiendo el poder romano y fueron conquistando diferentes regiones, fueron entrando en contacto con los griegos, entonces ya empezó la sofisticación de la filosofía, las estatuas y todo eso, hasta ir evolucionando a una religión cada vez más, digamos, más estructurada hasta nivel imperial, ¿verdad? Eso es muy interesante del pueblo romano, tal vez poco lo conozcan. Y es por eso que más adelante vamos a seguir hablando de estas festividades que uno da por hecho que son como la Navidad, que son inventos católicos o cristianos, pero los romanos cuando conquistaban dejaban a muchos de los pueblos que conquistaban seguir con sus tradiciones o seguir con sus cultos, y es por eso que se dio esta fusión o esta mezcla que fueron absorbiendo hasta el día de hoy tener festividades que realmente tienen un origen, por así decirlo, pagano, y que nosotros ni idea que realmente es esto, ¿no? Sí, de hecho los romanos eran muy tolerantes, aunque parezca mentira, digamos, porque la idea que nos viene los romanos de su intolerancia hacia el cristianismo por lo general es basado en las películas de Semana Santa, que estamos acostumbrados a ver, pero ellos eran completamente tolerantes. Ellos eran, o sea, a Roma lo único que le interesaba era comerciar o tener control político. El control religioso ellos dejaban que fueran los pueblos en sí los que tuvieran sus propias religiones, y muchas veces ellos tendían a adoptar a esas deidades y sus ritos, porque creían que así como esos pueblos eran bendecidos por sus dioses particulares, si ellos absorbían esos dioses, esas bendiciones se iban a transferir al imperio. Entonces, en ese sentido, ellos eran como, de cierta manera, expansionistas, pero a la misma vez incluían todo. No tenían, salvo ciertas excepciones, tenían ciertos recelos a algunas religiones, pero en su mayoría de los casos eran muy inclusivos. Ok, vamos a ver la siguiente cápsula, que habla un poquito sobre eso, sobre la cristianización, para que después nos vayan dando su punto de vista según lo que han investigado, lo que saben corresponde a su filosofía, cómo afectó o cómo era esto antes de la cristianización en los diferentes pueblos del norte de Europa, sobre todo, que es donde más fuerte se vio esto. Vamos a verlo. Cristianización. La conversión de los bárbaros al cristianismo, la caída del Imperio Romano de Occidente y la formación sobre el suelo de sus antiguas provincias de los reinos barbáricos constituye un fenómeno histórico. En Oriente, el Imperio Romano perduró 1000 años más. La Iglesia, íntimamente unida al poder imperial, vio crecer gradualmente la preponderancia de la sede de Constantinopla. El Patriarcado de Constantinopla jugó un importante papel en la conversión de pueblos eslavos, como los búlgaros y los serbios, y también en la cristianización de Rusia. En Occidente, la situación era distinta, ya que las llamadas invasiones bárbaras afectaron de modo más inmediato a esta región y determinaron el asentamiento de masas populares germánicas en el antiguo territorio provincial, junto a las poblaciones románicas autóctonas. Estas poblaciones en Italia, en las Galias, en Hispania, puede considerarse que profesaban en su gran mayoría el cristianismo católico, pese a la supervivencia de ciertas supersticiones y residuos paganos que la labor pastoral de la Iglesia trataba de desarraigar. Cuando se da esta cristianización, obviamente la mayoría de estos pueblos empieza a perder y empieza a dejar a un lado estas tradiciones, y durante mucho tiempo se persiguen y se satanizan, por así decirlo, y se persiguen a los dioses, y muchos de estos dioses se cambian a demonios, a esos seres malignos que persigue la Iglesia Católica, como Cernunos, como el mismo
se fue ahorita el nombre de todos Bueno, el dios Pan, ¿verdad? el dios Pan, exactamente, todos estos se empiezan a perseguir y se pierden durante mucho tiempo estas religiones y estas tradiciones se viven guardadas, pero en algún tiempo, por ejemplo, tú Esteban, que conoces y sabes mucho de esto, los vikingos también tienen una imagen muy equivocada, pues no son el pueblo salvaje de cuernos y ladrones y violadores que todo el mundo conoce. Es correcto, es tal vez uno de los pueblos más avanzados para su época a nivel político, a nivel de igualdad de género. De hecho tenían posiblemente las mejores leyes o las primeras democracias, que era conocido como el Old Thing o la Asamblea, donde todo era completamente democrático. Un rey, por ejemplo, si era un mal legislador, podía ser destituido e incluso a veces encarcelado o dado una pena de muerte. Por ejemplo, con las mujeres tenían el completo control de la casa, de la educación de sus hijos, y el hombre tenía que velar con ciertas normas éticas para complacer ya fuera a la familia de su esposa o a su esposa. Incluso eran los pueblos más saciados en toda Europa. El mayor mito que hay es que eran seres desagradables, ¿verdad? O personas de poco aseo, cuando en realidad se ha demostrado que a pesar de la época se bañaban una vez por semana y tenían utensilios para hombres, y su vanidad entre los hombres al menos era enorme. Y otra cosa muy importante que obviamente no se ha cambiado en la enseñanza histórica es que ellos realmente fueron los primeros en visitar América. Aún seguimos con la historia de que Cristóbal Colón fue el primero en visitar América, pero ya se ha comprobado que nórdicos estuvieron en varios lugares de América mucho antes que él, pues aparte eran unos navegantes y unos constructores, ingenieros increíbles, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, ellos desarrollaron lo que fue el conocido dracar o longship, que tenía el eje central completamente suelto por debajo, ¿verdad? Y permitía una mayor flexibilidad a la hora de navegar entre las olas, lo que les permitió no sufrir mayores daños en caso de tormentas, y el barco, por decirlo así, no sufría un daño por lo flexible que era. Y sus métodos de navegación basados en piedras solares, compases solares y además de eso una buena guía por medio de las estrellas, no perdían el norte en ningún momento y podían llegar varias veces ida y vuelta a territorios como América, Canadá, en Newfoundland específicamente, donde fue el primer arribo de los vikingos. Así es, y para ir cerrando este tema e ir dando paso a aprender más de estas culturas paganas de todos los demás, también algo muy interesante es que muchas de sus tradiciones, como lo vamos a ver en el siguiente bloque, muchas de sus tradiciones de los nórdicos fueron absorbidas, las tradiciones sobre todo de los solsticios, tanto de invierno como de verano, y fueron absorbidas por el Imperio Romano y se convirtieron en partes o festividades tradicionales prácticamente allá de todo el mundo. Sí, correcto. Parte de estas tradiciones que se ven hoy en día son las costumbres de, por ejemplo, cenas familiares, ¿verdad? Intercambio de regalos, las mismas decoraciones que se ven que son de corte nórdico, con otras influencias, ¿verdad?, germánicas. Algunas de estas tradiciones se mantienen incluso aquí en el país, o sea, se ven constantemente. Por ejemplo, la más importante es el intercambio de regalos, que era un concepto completamente pagano, de diferentes culturas, o sea, no solamente de los vikingos, y usualmente era practicado durante 12 días hasta el 21 de diciembre, que después se adoptó para el 25 de diciembre debido a la absorción por parte del Imperio Romano, ¿verdad? Que los romanos sí celebraban algo más específico durante el 25 de diciembre, que eso sí sobrevivió a la fecha específica. Así es. Vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar con más. Todavía nos falta conocer más de los druidas, conocer más de los wiccas y esas fiestas que hasta el día de hoy, como lo estaba comentando Esteban, sobreviven en nuestros tiempos. Vamos a un corte, continuamos con más.
Yule escandinavo. Las antiguas tradiciones de los pueblos celtas, germanos y escandinavos, basadas en el respeto y seguimiento de los ciclos naturales del año y de las fuerzas de la naturaleza, celebraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte alrededor del 24 de diciembre. El nacimiento del niño sol, el hijo de la gran madre, normalmente asociada a la tierra y a la luna. En los países escandinavos, esta fecha se llamaba tradicionalmente Yule, término que procede de una palabra escandinava que significa rueda. Curiosamente, esta tradición también se encuentra entre otros pueblos de la antigüedad y en los mitos grecorromanos. Era costumbre adornar las casas con hiedra, por dentro y por fuera, y poner guirnaldas de acebo y muérdago, normalmente con afán de proteger a los moradores de las casas y evitar visitas indeseadas. Las campanas que tradicionalmente se cuelgan, como símbolo de Navidad, proceden de una antigua superstición que dice que los malos espíritus se podían ahuyentar haciendo sonar campanillas. También se encuentran modernos adornos navideños en forma de herradura, otra antigua forma de deshacerse de influencias negativas e indeseables. Durante la fiesta se consumían panecillos dulces y vino. Los colores empleados para los adornos eran el color rojo, símbolo del nacimiento, y el verde, símbolo de la tierra, ya que se consideraba que al empezar los días a ser más largos, era entonces cuando verdaderamente empezaba a resurgir la vida en la tierra. Continuamos con Universos. Acabamos de ver esta cápsula, háblanos un poquito más, aprovechando de tus conocimientos, del Yule. Yule es una palabra o una fiesta que la mayoría de nosotros no conocemos, como muchas fiestas del norte de Europa que tienen que ver mucho con la Navidad y que nosotros dábamos por sentado que todo había nacido cuando nació Jesús y todas las fiestas en esa parte del mundo, pero realmente todos esos colores, los árboles de Navidad, como dice Santa Claus, las cenas, los regalos, realmente provienen de las tribus del norte de Europa. Sí, es correcto. En Europa todavía se le llama Yule o Yule, dependiendo obviamente del idioma. Se celebra en Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia principalmente. El nombre no ha variado. Ellos no usan el término de natividad o Navidad, pero en países más que nada americanos el término se conoce muy poco. Por ejemplo, muchas cosas que nosotros a veces podemos notar, por ejemplo, lo que son las guirnaldas, ¿verdad? El símbolo del muérdago, que aunque aquí en Costa Rica no se da, en países norteamericanos sí. Era una tradición muy propia y hay una historia donde un dios muere por culpa de envenenamiento por el muérdago, ¿verdad? Loki asesina al dios Balder, engañando a uno de sus hermanos a que le disparara a él. Esta es una de las más importantes tradiciones para la Navidad, ¿verdad? O el Yule escandinavo. Otra de las tradiciones es el conocido Santa Claus, que se mezcló después de combinar el Padre Invierno con San Nicolás, y pues se mezclaron sus ropas. Se puede ver la clara influencia, ¿verdad?, entre sus sombreros, sus ropas escandinavas, y pues también el hecho de que así Odín iba a dejar regalos en esta época, el mismo Santa Claus lo iba a hacer, ¿verdad? Fue una forma de sustituir todas estas tradiciones. El árbol de Navidad, que muchas religiones, incluso la celta y la rumana, las practicaban. Un ciprés se llevaba dentro de la casa, se le colgaban confites o dulces en general para agradar a los espíritus y darles una bienvenida dentro de su hogar. Así es. Francisco, los druidas, junto con los nórdicos también, estaban muy cerca, por así lo comparten ciertas ideologías, ciertas costumbres. También es una de las culturas menos entendidas y que también durante mucho tiempo aportaron demasiado al crecimiento de Europa. Y algo muy interesante que tenían ellos también era su convivencia con la naturaleza y el entendimiento de muchas cosas que lograron con el entendimiento de las estrellas, de las fases de agricultura. Fue algo que realmente ellos llegaron a dominar bastante, ¿no? Así es. De hecho, el paganismo es una forma de práctica, filosofía, cultura aún más antiguo que el mismo cristianismo. Sucede que cuando el cristianismo llegó a tratar de subyugar todos estos pueblos, la única forma en la que podían hacerlo era
pues satanizando sus creencias, cuando en realidad estas personas veneraban mucho lo que era su entorno, respetaban el medio ambiente, la vida en sí. De hecho, en el paganismo lo que celebramos es el nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento. Es una espiritualidad basada en el respeto por la vida que consideramos sagrado. Es también un poco interesante el hecho de que no solamente satanizaron muchas de nuestras creencias, sino de que algunas, como estaban tan intrínsecas en estas culturas, lo que lograron hacer pues fue adoptarlas. Claro. Tal es el hecho de, más sonado por decirlo de alguna forma, de la diosa Brigitte, que fue posteriormente, ¿cómo es que se dice? Convertida en Santa Brígida. Convertida en Santa Brígida. De hecho, muchos santos, no tan solo en Europa, cuando también hubo la cristianización aquí en América, de hecho por eso la tradición católica se vuelve politeísta con tantos santos, porque tienen que adoptar la mayoría de tradiciones. En México sucede mucho con Día de Muertos, que era una fiesta gigante en todo el imperio, y no lo pudieron derrocar, sino al contrario, lo tuvieron que adaptar a las nuevas creencias, cosa que hizo muy bien el catolicismo, que también para entender la tradición judeocristiana también está basada en muchos mitos también sumerios de Tiamat, de las narraciones de Mitra, de Gilgamesh. Están todas basadas en muchos. Uno puede comprar los textos que tienen miles de años de antigüedad y son muy parecidas al Antiguo Testamento. Parece ser que al estar tan cercanas esas zonas, obviamente se compartían demasiadas tradiciones y las iban cambiándoles nombres o cambiándoles cualidades según les conveniera en ese momento, según parecieran que era mejor, ¿no? Así es. Sí, de hecho, el cristianismo es en sí un collage de todas las prácticas que fueron nuestras, digamos. Tiene tanto elementos celtas, elementos nórdicos o principalmente elementos romanos, adoptados de muchos pueblos, también de pueblos de Medio Oriente. Digamos, el 25 de diciembre, por ejemplo, que es una fecha que los romanos celebraban mucho porque era la culminación de lo que ellos llamaban la Saturnalia, que era una festividad que comenzaba el 17 de diciembre y terminaba el 25 de diciembre. Justamente hablando de la Saturnalia, ¿por qué no vemos la cápsula? Vemos unos poquitos el video y después regresamos a que nos expliques bien qué es la Saturnalia, porque también es una festividad muy importante, pagana, que hasta el día de hoy se festeja. Vamos a verlo. Saturnalia. Los grandes dioses del panteón romano gozaron de fechas especialmente dedicadas a su culto. Entre los días 17 y 23 del mes de diciembre se festejaban los Saturnales. Las celebraciones se iniciaban con un sacrificio en honor al dios en el templo de Saturno, al pie de la colina de Capitolio, y proseguían con un banquete público. Las Saturnales emulaban esa edad dorada, y durante su transcurso se suspendían temporalmente las actividades comerciales, se cerraban las escuelas, el Senado o los tribunales de justicia. Se permitían todo tipo de juegos de azar y apuestas, y era habitual regalarse saquitos de nueces, velas o pequeños muñecos de arcilla. La fiesta tenía también su ironía. Nadie estaba a salvo de convertirse en víctima de algún regalo bromista. Las Saturnalias, Braulio, eran muy importantes en el Imperio romano, que aún cuando se transforma con Constantino, sobre todo su mamá, que es la que hace todo el cambio, permanecen esas fiestas y esas tradiciones que no las pueden borrar por hacer unos festejos gigantes en todo el imperio, ¿no? Sí, de hecho, el mismo Constantino, digamos, aparte de lo que dice la historiografía normal, muchos historiadores coinciden de que Constantino en realidad nunca se convirtió al cristianismo, y si lo hizo fue en el último momento. Como quien dice, por si acaso no me funcionan estos dioses, me va a funcionar este otro. Pero en realidad él era un devoto al dios Sol, y el día principal de la adoración al dios Sol era el domingo, que era, o en inglés todavía se conserva la palabra, que es el Sunday. En nuestra versión española del domingo viene la palabra latina Dominus, que es Señor. Entonces, al cristianizarse esa fecha, se convirtió en el día del Señor. Constantino, al ser un devoto del dios Sol, principalmente la festividad de ese dios Sol era el 25 de diciembre, que era el cierre de la Saturnalia,
con la conmemoración del Sol Invictus. Sol Invictus, ¿por qué? Porque ellos creían que el sol finalmente había triunfado sobre la oscuridad. Porque, por ejemplo, bueno, aquí en Costa Rica no lo notamos porque el transcurso entre invierno y verano, nuestra percepción de la luz y la oscuridad, de que el sol se acueste más temprano o más tarde, es acaso de 1 hora. Pero en los países de Europa es mucho más marcado, incluso hasta por horas. Hay regiones de Europa donde amanece, qué sé yo, a las 3 de la mañana para ocultarse a las 9 de la noche en verano, y en invierno es lo opuesto, amanece a 9 de la mañana para ocultarse a las 3 de la tarde. Entonces, para los pueblos bárbaros y los pueblos, digamos, bueno, los pueblos paganos, en el caso de los celtas, los nórdicos y los romanos, todos ellos tenían la coincidencia de que era muy importante el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque remarcaba de que finalmente la oscuridad que estaba avanzando se detenía el 21 de diciembre y luego comenzaba a crecer. El sol permanecía